El tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Cómo ser inspirados? Porque obviamente pues nosotros deseamos que la inspiración divina venga a nuestras vidas. Amén. Y pues para ello nosotros tenemos que ver que hay muchas personas a las cuales podríamos preguntar y entrevistar de alguna manera, ¿verdad? De gente que ha mostrado fe, ha mostrado coraje, ha mostrado valentía y arrojo a través de lo que puede estar sucediendo en sus vidas. Y esta inspiración, pues obviamente es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y estas personas que han sido inspiradas, y seguramente tú, así como yo, hemos sido inspirados por nuestra fe que hemos ejercido en nuestro Señor Jesús, pues hemos tomado una actitud valiente contra cualquier tipo de embates que traiga el día a día, que traiga nuestra vida. Y de esa manera, pues nosotros podemos ver que aunque de repente nos sintamos agobiados, nos sintamos golpeados, torturados por esta vida, ¿verdad? Pues simple y sencillamente vamos caminando hacia el Señor en dirección correcta. ¿Por qué? Porque la inspiración que trae a nuestras vidas nuestro Señor Jesucristo es suficiente como para que nosotros tengamos el deseo de seguir bajo su estatuto, bajo su camino, y muchos de nosotros hemos de ser constituidos para la gloria de Dios a través de esa inspiración como instrumentos útiles para la experiencia de muchas personas en Cristo Jesús. Muchas ocasiones vamos a tener de alguna manera algún tipo de persecución, algún tipo de oposición, de señalamiento, pero tengan por seguro que la fe en Jesucristo siempre nos va a sacar avantes. Es la inspiración que nosotros necesitamos. Aún a pesar del sufrimiento, del rechazo, de cualquier situación que podamos tener, inspirados en la fe en Cristo Jesús, tenemos la fuerza, la fortaleza suficiente para seguir adelante. Y aquí aplica perfectamente bien lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando es la inspiración a nuestra vida es dada por la fe en Cristo, todo lo podemos en Él, puesto que Él es el que nos fortalece, nos anima, nos alienta y nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y a final de cuentas, mis amados hermanos, obtendremos la victoria total de nuestra redención, que es la vida eterna. Entonces, pues la vida de muchos hombres y muchas mujeres, ¿verdad? Que han sido muy inspirados, también presentan muchos desafíos y motivación para muchos otros de nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice ahí en el Proverbio número 29, del versículo 1 al 9. Y aquí la palabra de Dios nos enseña cómo los campeones de justicia inspiran a los demás. Y tú y yo hemos sido declarados campeones en justicia. Primero, porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Y segundo, porque Cristo nos ha dado la victoria. Dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos más que campeones. Por lo tanto, ese triunfo de justicia que el Señor ha traído a nosotros, no por nuestras buenas obras, sino por los méritos que el Señor Jesús alcanzó en la cruz del Calvario, pues ahora se nos han sido imputados y eso es lo que nosotros tenemos como herramienta para poder inspirar a los demás. Vamos a ver lo que dice el proverbio número 29 y dice la palabra de Dios. Recuerden que los proverbios son sabiduría práctica. De lo que escuchamos, de lo que leemos en estos proverbios, pongámoslo en práctica, mis amados hermanos, y van a ver cómo vamos siendo guiados por el poder del Espíritu Santo de una manera excepcional. Dice la palabra de Dios, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos.
En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el necio sabio contendiere con el necio, no se enoje, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender esta bendita palabra? Miren, yo creo que a todos nosotros nos inspiran los ejemplos de algunas iglesias, de algunas personas, es más, hasta de algunas organizaciones que se preocupan profundamente por la justicia para los pobres, para los desvalidos. ¿Ah? Pues en la Biblia hay muchas cosas acerca de las cuestiones de la pobreza y la justicia. Eh, Nosotros podemos ver que a lo largo de la palabra de Dios, esta resalta más de 2000 versículos que nos abren los ojos a este tipo de problemáticas, a la condición de la pobreza versus la justicia. La justicia pues realmente importa, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque justamente en el versículo 4 que acabamos de leer, dice la palabra de Dios que con justicia el rey da estabilidad al país. Con justicia, tú como padre o madre de familia, pues das justicia y con justicia tú traes estabilidad a tu casa, ¿verdad? Cuando hay justicia en tu casa. Con justicia, si tú eres patrón de un grupo de personas, si tú tienes la necesidad de emplear a gente, cuando tú aplicas la justicia correcta, pues traes estabilidad a tu organización, a tu fuente de trabajo, ¿no? A tu empresa propiamente. Pero cuando la gente lo abruma con tributos, ¿verdad? Pues simplemente destruye ese país. Cuando nosotros, en vez de justicia, abrumamos a quienes lideramos, ¿verdad? Y les exigimos más de lo que debe ser, somos prepotentes, somos irresponsables al tratar de obtener de la gente lo que no pudiera dar, pues destruimos nuestra organización, nuestra empresa, nuestro hogar, ¿verdad? Es terrible, honestamente, mis amados, vivir en un lugar donde el soborno, por ejemplo, a los jueces y a los políticos es normal. Lo vivimos en carne propia aquí en México, ¿verdad? Tristemente vemos cómo la gran mayoría de los magistrados, de los políticos, de la gente que tiene de alguna manera poder y autoridad, se permite ser corrompida y sobornada. Y pues esto simple y sencillamente ha traído una devastación a nuestro México, a nuestras ciudades, a nuestros estados, a nuestras personas de una manera, pues como lo hemos estado viviendo, ¿verdad? Entonces, el versículo 4 nos refiere claramente, en otra versión que dice, un líder de buen juicio da estabilidad. Tú y yo hemos sido llamados a ser líderes, mis amados, en cualquier área de nuestras vidas a donde nosotros, ¿verdad?, tengamos la posición de liderazgo, pues ahí tenemos que tener un buen juicio para poder dar estabilidad a lo que generamos, a lo que desarrollamos. Pero un líder explotador, obviamente, pues deja un rastro de desechos, destruye. Nosotros, en la sabiduría práctica que estamos aprendiendo a través de los proverbios, pues tenemos que caer justamente en la justicia divina. Y esto es lo que trae inspiración a nuestras vidas para poder verdaderamente ser unos buenos hijos de Dios, correctos hijos de Dios, que demos testimonio. Miren, aunque ningún sistema de justicia es perfecto aquí en la tierra, se ha comprobado hoy por hoy que ningún sistema de justicia en cualquier país, por primermundista que sea, por desarrollado que sea, por avanzado que esté, es perfecto. Siempre va a haber algo en donde la misma justicia tenga lagunas, tenga escollos y de alguna manera se pueda pervertir o malinterpretar, ¿no? Eh, Aunque sí debe ser un privilegio, ¿verdad? Vivir en un país donde tienen pues, un buen sistema de justicia, no un perfecto sistema de justicia, sino un buen sistema de justicia. He escuchado, por ejemplo, gente que vive en el extranjero, en algunas áreas de Europa, por ejemplo, en donde el sistema de justicia es bueno y viven bien. O sea,
sus líderes los llevan por un buen cauce, por una buena condición, ¿verdad? Hacen un buen liderazgo y tienen un buen juicio y de esa manera, pues la gente vive en paz, vive tranquila, ¿verdad? Podemos poner el ejemplo de, no sé, de Noruega, de Alemania, que tienen una calidad de vida excepcional. Eh, entonces, como vemos en el versículo 2, dice que cuando los justos prosperan, pues el pueblo se alegra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente cuando hay prosperidad, por ejemplo, en esos países que he citado, pues la cúpula del poder ha visto prosperidad, no solamente en sus personas, sino también en sus pueblos, en sus ciudades, en su país. Y esto pues obviamente trae alegría y contentamiento a todos los demás. Imagínense cuando en nuestra casa, nosotros como padres, vemos prosperidad en nuestra vida, en nuestro espíritu, primeramente, cuando nosotros venimos a ser transformados por el poder de Dios, por la palabra de Dios, y empezamos a obtener prosperidad en nosotros, primeramente, pues nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, pues se van a tener contentamiento, van a tener alegría, porque estamos actuando correctamente, con un buen juicio, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, cuando los impíos gobiernan, pues el pueblo llora. Y es verdad, nosotros hemos experimentado eso muchas ocasiones, mis amados. También he tenido la oportunidad de estar en países que todavía tienen una condición más crítica respecto al gobierno de esa gente que no tiene una buena moral, que no tiene buenos preceptos y que desgraciadamente trata de aprovecharse de su condición de una manera todavía más crítica que aquí en México. Y vemos cómo el pueblo llora. Tenemos el ejemplo no solamente de Cuba, tenemos el ejemplo de Venezuela, tenemos el ejemplo de Colombia, tenemos muchos ejemplos, mis amados hermanos, tristemente en nuestra América Latina y en algunos países de el África, ¿verdad? Y de esa manera vemos cómo el pueblo sufre por el hecho de que sus gobernadores, sus líderes, son personas que no tienen temor de Dios, que no conocen o no pretenden siquiera ajustarse a una justicia, ya no digamos perfecta, a una buena justicia. En otras palabras, mis amados, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo sufre. El justo, pues tiene una conciencia clara y puede cantar de alegría. Cuando venimos a experimentar la justicia y nosotros actuamos en justicia, mis amados, no hay nada que nos entristezca, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos alegría en nuestro corazón porque sabemos que estamos haciendo lo correcto, porque sabemos que estamos atendiendo a la palabra de Dios, porque sabemos que estamos atendiendo a los preceptos y mandamientos de Dios en justicia, en honra. Pero una persona que no lo hace, pues dice el versículo 6 que está atrapada en su propia maldad. Y nos damos cuenta de esa realidad. Ha habido una cantidad de películas y documentales respecto a gente que de alguna manera ha tenido en un tiempo, ¿verdad? Una condición en donde por sus actos ilícitos empiezan, entre comillas, a progresar económicamente. Y podemos poner el ejemplo de los narcotraficantes. Pero llega el momento en que su misma codicia, su misma condición, su misma impiedad, su misma transgresión a las leyes, los traen a un fracaso increíble. Mueren asesinados de una manera terrible, andan a salto de mata, no pueden estar tranquilos, tienen enemigos por todas partes. O sea, de esa manera ellos ven cómo se atrapan en su propia maldad. Como estamos viendo, el libro de los Proverbios, que es sabiduría práctica, pues nos tiene que llevar a comprender que ustedes y yo debemos actuar siempre en justicia, buscar hacer siempre lo correcto, lo que es correcto, mis amados. En este sentido, pues es el cuidado de los derechos de los pobres, de los menesterosos, de la gente que de alguna manera tiene necesidad. Y no necesariamente tiene que ser una pobreza económica. Recuerden que también hay pobres
en su condición de relaciones personales, hay pobres en la condición de su sistema de percepción, psicológicamente están muy averiados, muy dañados, y todas esas personas que tienen tortura en su alma, vienen a ser esas personas a las que Dios nos llama y nos conduce a verlas como pobres, ¿verdad? Y de esta manera, cuando nosotros tenemos cuidado por esas personas, a través de la oración, a través de la intercesión, a través de el poder dar de gracia lo que hemos recibido ustedes y yo de gracia, ¿verdad? Llevándoles la palabra de Dios, trayéndolos a los pies de Cristo, pues es la marca que da una diferencia para llevar una vida recta. Cuando nosotros atendemos esas necesidades, porque Dios también atendió y está atendiendo nuestras propias necesidades, empezamos a marcar nuestra vida de una manera correcta y tenemos la oportunidad de ayudar y ser parte del reino de los cielos. Qué interesante es comprender que ese Dios todopoderoso en el cual hemos confiado, que no necesita nada de nadie ni de nada, ha decidido usarnos, no usarnos peyorativamente, sino nos ha decidido Él tener a bien que nosotros seamos útiles en sus manos para extender el reino de los cielos y para también mostrar la gracia, la fidelidad, el amor de Dios hacia esas personas que se mantienen en una pobreza de esa índole, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 7, el justo se ocupa de la causa del desvalido. Y ahí está, en esta versión, un punto más claro respecto a los pobres que habla la palabra de Dios. La palabra de Dios habla acerca de los desvalidos y correctamente podemos puntualizar que un desvalido no necesariamente es la persona que no tiene dinero. Nuevamente lo repito, la persona que tiene necesidad de algo. Esa es la persona que para la palabra de Dios es un desvalido y que Dios nos da a nosotros herramientas, nos da a nosotros provisión para poder apoyar a esos desvalidos, a esas personas que necesitan algo. ¿Eh? Dice, el malvado no sabe ni de qué se trata todo esto. Entonces, no sabe ni siquiera que puede ayudar y que puede hacer cosas positivas para la gente. Y no nada más estar como el asadón, nada más viendo por él y para él, en el egoísmo que desgraciadamente una persona impía, una persona malvada, se conduce, ¿verdad? Entonces hay que orar a Dios y hay que pedirle al Señor que nos ayude, que verdaderamente nos ayude a marcar una diferencia real, mis amados, en este mundo buscando traer justicia para los desvalidos, para los pobres, para los que no tienen un hogar, para los prisioneros, para los que carecen de alimento, para todas aquellas personas que de repente encontramos y que, por ejemplo, en estos tiempos hay mucha gente, mis amados, que tienen una tristeza y un dolor en su corazón por la condición que estamos pasando. Y no nada más porque hayan perdido un ser querido, no nada más porque hayan padecido la enfermedad, sino simplemente porque este tiempo, desgraciadamente, está trayendo a mucha gente eh, desesperanza, está trayendo a mucha gente en una condición de no saber ya ni qué hacer, de tristeza, pero de una tristeza profunda, de estar viendo que todo se está desmoronando a su alrededor, que no se puede tener control de absolutamente nada y la gente tristemente viene en una condición de depresión, de melancolía, de añorar los tiempos en donde podía salir. ¿Cuánta gente ahorita desgraciadamente está sufriendo ya las consecuencias del hecho de que no se puede salir y que está encerrada, está enclaustrada y que eso le trae a un pesar en su corazón? Pues bueno, mis amados hermanos, para esas personas, ustedes y yo tenemos elementos para ayudarles. El punto está en Cristo Jesús. Ahí está el éxito y la base de que nosotros, ¿verdad?, podemos aportar, traer justicia a esas personas. Que el enemigo no se siga enseñoreando de ellos, que haya una esperanza, que vean que aún en medio de esta calamidad hay luz al final del túnel y esa luz es Cristo Jesús. Eso es a lo que estamos llamados. Otro punto que quiero tocar el día de hoy es que
hay muchas vidas piadosas que verdaderamente inspiran. La palabra de Dios nos muestra en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 1 al 22, y vamos a ver ejemplos de vidas piadosas que nos van a inspirar y que nos están inspirando a muchos de nosotros para hacer lo correcto, para traer justicia divina a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestra propia persona. Amén. Fíjense bien, dice la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante de Dios. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dura palabra, mis amados. Durísima palabra es esta, pero muy real, ¿verdad? Miren, yo, por otro lado, estoy muy agradecido por el ejemplo de aquellas personas que están a nuestro alrededor en la actualidad, ¿verdad? Hay muchos hermanos en la fe que verdaderamente, aun cuando no son muy conocidos, nos inspiran un gran ejemplo de honestidad, de piedad, de justicia. Hay hermanos aquí en este foro
que verdaderamente han inspirado mi vida de una manera excepcional y sé que son inspiración para muchas otras personas y todo para la gloria de Dios. Por eso no pongo el nombre de nadie para no provocar, ¿verdad? Que haya un desvío en lo que es atribuirle la gloria a Dios. El Señor nos permite de alguna manera dar testimonio. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos advierte sobre los líderes de sectas engañosas y potencialmente peligrosas, que encubiertamente, dice la palabra ahí en el versículo 1, introducirán herejías destructivas. ¿Qué es esto, mis amados? Es doctrina falsa, una doctrina, tergiversada, una doctrina que lleva a perdición, a muerte eterna. Miren, recientemente hemos estado experimentando acerca de algunas sectas muy particulares, sobre todo aquí en Toluca, sectas judaizantes, que están tratando de regresar a la gente que ya cree en Jesucristo a situaciones en donde la ley pesa más que la gracia que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, ¿no? También hay otras iglesias a nivel mundial, sobre todo unas iglesias del sur de Corea, eh, que tienen, ¿verdad? La idea de infiltrarse en las iglesias locales para que hagan pasar por una especie de, entre comillas, estudios bíblicos para nuevos creyentes, pero esos estudios bíblicos pues enseñan a sus seguidores a mentir, a engañar, a no tener justicia divina. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren, y muchos líderes que desgraciadamente han sido corrompidos por este mundo, por la maldad, pretenden obtener ganancias deshonestas y quieren enriquecerse a costa de la fe de la gente. Y muchas personas, ¿verdad? Pues vienen a entregarse a este tipo de doctrinas porque desgraciadamente son tan hábiles que les comen el cerebro propiamente y estas personas pues se permiten ser lideradas aun cuando ese liderazgo los está llevando a perdición. Tenemos también casos muy específicos aquí en México respecto a esas falsas doctrinas acerca de parar de sufrir, de engrandecimiento o enriquecimiento potenciado, porque si tú das uno, el Señor te tiene obligadamente que dar 100, y eso de doctrinas de prosperidad no son propias de la palabra de Dios, no son bíblicas. ¿Ah? Entonces, este capítulo en particular de la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, es un combate enérgico contra profetas mentirosos, contra maestros inmorales, contra gente que se levanta en contra de la verdad de Dios para obtener sus propios recursos. Y los hay, amados hermanos. Es por eso que la palabra de Dios nos advierte para que nosotros no seamos desviados. Nosotros tenemos que ser inspirados por la palabra de Dios, por gente pía, gente piadosa, gente que verdaderamente ha venido a ser ejemplo, no solamente para las personas de algunos cuantos, sino también ejemplos bíblicos. Pedro, por ejemplo, pues contrasta la vida de Noé y de Lot con la de estos falsos maestros, esos maestros inmorales, de esos profetas mentirosos. ¿Ah? Por ejemplo, dice claramente en el versículo 5 que Noé fue un predicador de la justicia. ¿Ah? Él vivió en el mundo de los impíos, pero fue heraldo de justicia. Nosotros tenemos que constituirnos en esos heraldos, en esos predicadores de las buenas nuevas. ¿Verdad? Lot también era un hombre justo, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 8. En el versículo 7 nos hace una referencia muy clara y dice, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y escuchaba a diario. Fíjense bien cómo su alma se entristecía, se atormentaba por toda la maldad que veía ahí en Sodoma y en Gomorra. Sé que muchos de nosotros, ustedes, también sienten tormento en su alma cuando vemos la injusticia que impera alrededor nuestro, cuando vemos que hay personas que se levantan por el poderío de las armas, por el poderío de la fuerza física, por el poderío de una mente bien estructurada como para engañar a los demás y llevarlos a perdición.
Yo hice hace tiempo, cuando estuve en Tejupilco, hice el comentario de que desgraciadamente esa ciudad está a manos y a merced de gente sin escrúpulos, gente que cobra increíbles cantidades por el hecho de que las personas puedan tener un negocio. Y no vemos negocios grandes, de negocios pequeños, de las personas que tratan de vender pollo, por ejemplo, y que les dicen, tú tienes que vender este pollo y yo te lo pongo a tal precio y tú lo tienes que dar a tal precio, y son abusivos como no se dan una idea. Imagínense ustedes que cuando aquí en Toluca estaba el precio del pollo a 35 pesos el kilo, allá estaba entre 100 y 110 pesos. Y la gente pues tiene que vivir en esa condición porque si no, los asesinan. Desgraciadamente, hay mucha gente que tuvo que emigrar dejando sus negocios, sus casas, no importándoles dejar sus propiedades, su economía, con tal de salvar su vida, y se fueron. Y hoy vemos ahí muchos lugares, gasolinerías, algunos comercios cerrados, ya, como un pueblo fantasma, como áreas fantasmas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente es algo terrible de la gente perversa. Y nosotros tenemos que condolernos con eso y procurar hacer algo diferente, ¿verdad? En este ejemplo, Pedro expone a Noé y a Lot como propiamente eso, un ejemplo para aquellos a quienes nos está escribiendo. ¿Por qué? Porque lidiamos con falsos maestros, lidiamos con gente perversa, lidiamos con personas egoístas, encajosas, ¿verdad? Y que encubiertamente pues están introduciendo malas actitudes y actitudes destructivas para el resto de la sociedad. Y estas personas siguen prácticas vergonzosas, dice la palabra de Dios, y difaman, destruyen el camino de la verdad que Dios ha trazado para el ser humano. Estos falsos maestros, por ejemplo, no son simplemente otros líderes cristianos con quienes Pedro no está de acuerdo, ¿no? Sus vidas y enseñanzas están en completa contradicción con la fe en Cristo. Dice ahí en los versículos 14 y 15 que tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar, son expertos en la avaricia, han abandonado el camino recto, ¿no? Dice el versículo 18, apelan a las pasiones sensuales de la carne. Y en el versículo 19 dice, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Mis amados, hemos escuchado cantidad increíble por ejemplo, políticos que prometen libertad, ¿verdad? Y sus eslogans de campaña son, ahora sí vamos a tener la libertad que tanto ansiamos. Y ese tipo de comentarios con los que enarbolan sus campañas, ¿verdad? ¿Y qué nos damos cuenta? Ellos mismos son esclavos de su propia corrupción, de la corrupción de sus partidos, de la corrupción de la misma sociedad, de modo que vienen a ser esclavos de eso en lo que propiamente son dominados, ¿verdad? Los ha dominado la corrupción y por lo tanto son esclavos de la corrupción y pretenden que ofrecer libertad cuando ellos mismos están atados y no hay manera de eso, ¿verdad? No debería de ser así. Las cosas que Pedro escribe en este pasaje pueden parecer muy tentadoras, mis amados. ¿Ah? Es por eso que están tan preocupados por esos líderes, porque hay mucha gente que ahora está tan tentada a seguir los pasos de esa gente, pensando que con eso van a tener riquezas, poderío, que van a tener una vida plácida, ¿verdad? ¿Cuántos jovencitos ahora su perspectiva de vida y su tendencia es a seguir a esos tipos de personas de mafia, de engaño, de corrupción? Tristemente, hoy estamos viendo que hay muchos jóvenes que pretenden, ¿verdad?, seguir a ese tipo de personas antes que seguir la verdad, porque hay una idea falsa. El enemigo se ha encargado de mentir de tal manera que la gente percibe equivocadamente lo que es una verdadera paz
una verdadera vida de correcta, una verdadera vida de concordia, de amor, de prosperidad. Pero vemos que no va a ser en lo físico nada más, en lo económico, en lo material. Nosotros tendremos que venir a esa prosperidad en nuestra alma, en nuestro espíritu, para verdaderamente ser felices y plenos. Todas las descripciones de la búsqueda del placer, mis amados, la libertad sexual y el dinero, pues encuentran eco en lo que estamos viviendo el día de hoy. Los jóvenes se encuentran, hacen eco a todas estas condiciones de buscar placer momentáneo, satisfacción inmediata, libertad sexual, liberalismos, condiciones económicas de esa naturaleza. Y es lo que vemos el día de hoy. Los falsos maestros, pues, como les he dicho y nos lo dice la palabra de Dios, son esclavos de estas mismas cosas, pero atraen a los demás, especialmente a los nuevos creyentes, a la gente que de alguna manera empiezan a ser adeptos a sus ideales, a sus condiciones. Atraen a los demás a la misma forma de vida, descarriándolos con promesas de libertad, con promesas de prosperidad, con promesas de felicidad, a una costa de su propia vida. Sin embargo, quiero decirles que la verdadera libertad solo se encuentra en los caminos de Dios, no en ninguna de aquellas tentaciones que sí prometen mucho, pero que en realidad resultan en vidas vacías. ¿Verdad? Yo creo que muchos de nosotros, como les he comentado acerca de mi condición, yo pensaba que teniendo lo que yo quería humanamente en mi carne, iba a ser realmente feliz, pero me di cuenta de que aun cuando obtenía yo lo que quería, tenía un vacío existencial, sentía vacío en mi corazón. Y hasta que vino Cristo a mi vida, ese vacío fue lleno por el poder de su Espíritu Santo, porque Dios se entronó en el lugar que le corresponde y vino la plenitud a mi existencia. Ahora he dejado de pensar en todo eso, ya no anhelo todo lo que antes anhelaba en la carne, pero ahora anhelo la justicia de Dios en mi vida primeramente y en la vida de mi familia, en la vida de mi sociedad. Y es como nosotros tenemos que tener una concepción ya diferente hacia la condición de lo que Dios nos ofrece. Amén. Fíjense bien, aquellos que los disuaden y que recomiendan todas estas cosas de maldad, pues son fuentes sin agua, dice la palabra de Dios. Son nieblas o nubes empujadas por la tormenta que no van a tener reposo, que no van a tener una condición de estabilidad verdadera. Y esta es una terrible advertencia, mis amados hermanos. Entre el versículo 20 y 21 de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, dice, si habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, o sea, en esa contaminación, pues terminan en peores condiciones que al principio. Eso lo está hablando para nosotros, que ya creemos en la palabra de Dios, que ya hemos caminado en los caminos del Señor. Dice, más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido al santo mandamiento que se nos dio. Mis amados, nosotros ahora tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? De vivir piadosamente, de vivir en justicia, en amor, de vivir bajo los mandamientos y preceptos de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque hemos conocido la justicia de Dios. Dios ha traído justicia a nuestras vidas, ha traído perdón de pecados, ha traído el lavamiento de nuestras vidas por la preciosa sangre de Jesucristo. Y si nosotros regresáramos, Dios nos guarde, ¿verdad? Pero si alguien regresara a sus malos caminos, dice la palabra de Dios, y es fuerte que el Señor nos ve como esos perros que vuelven a su vómito. ¿Han visto a los perros cuando se vomitan y ellos mismos se tragan nuevamente ese vómito? Es la contaminación que botaron y después se la vuelven a tragar. Es la gente que de alguna manera entendió los caminos del Señor, vivió la justicia divina, tuvo perdón de sus pecados, pero luego se regresa a sus concupiscencias, a su antigua naturaleza de ser.
a su pecado. Dice que es como una puerca lavada, ¿verdad? Que vuelve a regresar y regresa a revolcarse en el lodo, en el cieno. Mis amados, muchas veces nos comportamos de esa manera. Dios ha lavado nuestra vida. Dios, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro y con esto voy terminando. Dios te ha perdonado acerca de la mentira. Cuando en algún momento tu estilo de vida, voy a poner el ejemplo, a lo mejor no es tu caso, pero si fuera, o pone el ejemplo correcto para ti. Dios trató contigo a través de el perdón de la mentira. Antes de conocer a Cristo, tu estilo de vida era un estilo de vida mentiroso. Eras mitómano. Uh-huh. Y de esa manera, Dios lavó tu pecado, te limpia de esa condición, te dice, ve y no peques más. Ya te perdonó toda la mentira que tú viviste, que tú hiciste, que tú dijiste y tan, ¿no? Pero llega el momento en que te olvidas de esa condición y vuelves a tomar la mentira como estilo de vida para solucionar tus problemas o disque solucionar tus problemas, ¿verdad? A través de la mentira. Pues es exactamente lo mismo que hace una puerca que ya fue lavada, que ya está limpia y que de repente, ¿verdad?, se le ocurre regresarse a revolcar en el lodo y vuelve a ser sucia. ¿Dios tiene la capacidad de volvernos a limpiar? Sí, sí tiene la capacidad y tiene el deseo de que cada vez que nosotros nos ensuciemos, el Señor nos vuelve a limpiar. Pero no debe ser un estilo de vida ese, mis amados hermanos, ¿verdad? Es muy atractivo lo que el mundo ofrece. Es muy atractiva la inmoralidad sexual. Es muy atractivo el dinero fácil, entre comillas, habido. Es muy llamativo, ¿verdad? Atractivo el hecho de, pues, como que ir más libre entre la mentira, como que es más fácil, pero a final de cuentas trae un costo increíblemente mayor de lo que pudiera ser cuando desde el principio actuamos con justicia. Y ahí está. Entonces, hay que pedirle al Señor que, aun cuando la atracción de este mundo es muy fuerte, pues que nos ayude a nunca darle a Él la espalda, que es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, y que nos ayude a vencer esa atracción que el mundo nos da, esa atracción que la carne quiere vivir, quiere seguir, porque de esa manera, mis amados hermanos, no podremos ser personas que inspiren a otros. ¿Cómo hemos de ser inspirados? Pues simple y sencillamente con los ejemplos que la palabra de Dios nos da, con la misma palabra que el Señor nos da y con una condición de fe. La fe es la que nos inspira a creer lo que verdaderamente Jesucristo está haciendo en nuestras vidas. Es como debemos ser inspirados. Pues pidámosle al Señor que acrecente nuestra fe y que esto nos lleve a una inspiración cada vez mayor para provocar cambios radicales, cambios reales, genuinos, no solo en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a